Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir como iglesia, aunque no nos conocemos, pero somos hermanos y te agradecemos esa comunión, ese compañerismo, esa amistad que nos tenemos. Y Padre, en esta hora queremos rogarte a ti que tú nos hables, que seas tú, tu Espíritu Santo, el que se mueva, el que toque nuestros corazones, el que nos transforme, el que nos haga cada día más a la imagen de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Nos quedamos en tus manos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Necesitamos hacer contexto. Qué bueno que me dices que vienen de todo Éxodo. ¿También vieron Génesis? No, la realidad No. es que Génesis la vimos hace como 5 años. Ok, entonces vamos a platicar rapidísimo. Les iba a preguntar y vamos a empezar bien emocionante con examen, pero como no vieron Génesis, lo vamos a platicar. Sí es importante que tengamos el contexto. Entonces, les voy a platicar un poquito el contexto. Venimos de Génesis y es importantísimo. Dios saca a Abraham de su tierra. Es la primera comunicación que Dios tiene directa en esta tierra. Él le habla a Abraham y no le dice más que, ven, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a donde yo te voy a indicar, y Abraham lo sigue. Abraham continúa un proceso de ir del punto A al punto B, pero no podía ir derechito porque, déjenme quitar el compartir para que me vean bien a mí. Él iba de un punto A a un punto B y no podía ir derechito porque era puro desierto. Entonces se va por el río, todo hasta arriba, iba caminando y baja y recorre cerca de 2000 kilómetros sin saber nada, sin tener Biblia, sin saber a dónde iba, sin nada. Después, cuando llega al lugar que Dios le iba a dar, Dios le hace una promesa y hace un pacto con Abraham. Es muy importante esto porque él hace un pacto con Abraham y le dice, te voy a bendecir. Vamos a ver el pacto de Abraham. Está en Génesis 12. En Génesis 12 es una parte. En Génesis 12 es cuando lo llama y le dice, el Señor, déjenme hacer un poquito más grande, le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió. Abraham partió de ahí y después hizo un pacto Dios con ellos de que los iba a bendecir, que está en Génesis 15. Después de esto, vamos a Génesis 15, sí. En Génesis 15 le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Aquí Abraham le dice, oye, la bendición que me vas a dar, dámela en Ismael, y él le dice, no, te la voy a dar en Isaac. Y hace un pacto con él, un pacto con él, y en ese pacto inicia el, déjenme decirles exactamente dónde está. Aquí está. Dice, aquí está. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, Señor, ¿para qué vas a darme algo así, si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuántas estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Dios le promete a Abraham mucha descendencia, como las estrellas del cielo. Y en el 17 hace ya el pacto con él, hace un pacto con él, esto es importante saberlo. Dice, este es el pacto que establezco contigo.
tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, que es padre enaltecido, sino que ahora te vas a llamar Abraham, que es padre de multitudes, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo, de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. Desde ahora, donde ahora andan peregrinando, yo seré su Dios. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham, ¿sí? Después de esto pasan 400 años y bueno, antes viene Isaac, que es el hijo de Abraham, viene Jacob, Jacob tiene 12 hijos y el 11º hijo, que es José, los hermanos lo regalan. Sería muy bueno que después pasáramos, bueno, ya lo vieron hace tiempo, pero que le dieran un repaso. Regalan a José y José acaba en la tierra de Egipto, acaba como segundo de Faraón, de la tierra más importante de la época. ¿Por qué Egipto era muy importante? En primer lugar, porque tenía el río Nilo. Y en esa época tener el río Nilo era básico, porque tenías unas tierras llenas de agua dulce que te daban todo lo que querías comer y alimentar a tus animales, siendo lugares desérticos y demás, o de difícil lugares donde tener una buena tierra. Entonces, Egipto era una muy buena tierra. Y ahí se va José y como es de agrado de Faraón, y José salva al pueblo de Egipto de la muerte, de la hambruna, y a todo el mundo conocido en esa época, a toda esa área, la salva de la hambruna. Entonces, eh, el mismo Israel, que así se le llama al pueblo, que es el nombre del papá de José, el mismo Israel baja con todos sus hijos y sus esposas y todo su ganado, todo lo que tenía, baja a Egipto y ahí vive en Egipto. Pero después vienen otros faraones y se les olvida, digamos, se les olvida que eran cuates de los israelitas y los esclavizan y los tienen de esclavos. Y pasan 400 años, que esto ya se lo había dicho Dios, en la Biblia está registrado que ya se lo había dicho a Abraham. Van a pasar 400 años y vas a regresar, o sea, va a regresar el pueblo. Entonces, todo este es un preámbulo de en donde estamos. Y en donde estamos, en Éxodo 12, ustedes ya pasaron por cuando Dios llama a Moisés. Ya pasaron estos 400 años, ellos están esclavos, Dios llama a Moisés y Dios le dice a Moisés, yo te voy a enviar a ti para que tú liberes a mi pueblo. Entonces, Dios lo que va a hacer es que va a liberar al pueblo de la esclavitud que tiene, que lo tiene Egipto inmerso, al pueblo. Y así empezamos Éxodo 12, habiendo ya pasado por 9 plagas. O sea, Dios manda a Moisés y Faraón como que quiere, como que no quiere, como que se endurece, como que no se endurece. Y en eso le dice, no quieres, pues ahí te van moscas y ahí te van langostas y ahí te va sangre y ahí te van ranas y ahí te van 9 plagas que muestran el poderío de Dios. Entonces, como Faraón no quiere, viene esta parte. Entonces, empezamos con el versículo 1, que es en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante. Ahora, es importantísimo, por eso al principio les decía que bueno que me tocó Éxodo 12. Es importantísimo este capítulo. La Biblia está hecha para que nosotros reconozcamos quién nos salvó, cómo nos salvó, y que bajo ese conocimiento lo aceptemos y lleguemos al cielo por la gracia de Él y por la obra de Él. Y esta es una fotografía impresionante de la salvación que Dios nos da. Entonces, por eso empieza así. Dios les dice, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero. Ahora, voy a hacer un poquito de preámbulo aquí y creo que es importante que sepamos de los meses judíos.
El año judío era en base al calendario judío, que era en base a las lunas. Los meses vivían en base a un calendario, los judíos vivían en base a un calendario lunar. Más o menos la luna tiene su ciclo en 29 días. Esto es desde que es luna nueva hasta que regresa a ser luna nueva otra vez. Entonces los judíos tenían un calendario así, y aquí se los voy a mostrar. Miren. Los meses de los judíos son estos. También déjenme hacer un poquito más grande. Un muchito. ¿Mandé? Un muchito, por favor. Un muchito. Ahí lo ven. Si no, en Wikipedia lo pueden ahí ver. Y miren, aquí está el mes de Nisan, que es este mes del que estamos hablando, el primero. Y para nosotros, para los judíos actuales, significa ese mes que les va a caer entre marzo y abril. ¿Por qué? Por las lunas. Las lunas no nos caen exactamente. Si nos vamos de luna a luna y son de 29 días, pues nosotros tenemos de 31 y de 30, y solo uno de 28 y a veces de 29. Entonces se va desfasando un poquito. Entonces, por lo general, el mes de Nisan cae en marzo o en abril, dependiendo de las lunas. Entonces, Dios les dice al pueblo judío: ustedes van a festejar esto, van a conseguirse un cordero el día 10 del mes de Nisan, que este es el primer mes, es el más importante. Entonces, es cuando ellos, el día 10º de ese mes, ustedes toman un cordero, ¿sí? Por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año. Era un cordero o era un cabrito, era jovencito, digamos, tiernito, sin defecto. Esto es muy importante, sin defecto. Aquí tenemos que hablar un poquito de los sacrificios, de los holocaustos. Había distintos tipos de sacrificio. Había sacrificios por el perdón de los pecados que hacía el sumo sacerdote, y había también ofrendas que eran agradables a Dios. Entonces, vamos a pensar en una ofrenda. Si yo le voy a ofrecer algo a Dios, yo le voy a dar algo de mis posesiones. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 3 bicis, y de esas 3 bicis voy a decir, le voy a dar una a Dios. Un poquito, si se acuerdan lo de Abel y Caín, aquí podemos ver la referencia. Yo tengo 3 bicis y digo, le voy a dar a Dios. Dios me ha dado esas bicis. Yo reconozco que yo recibo todo de Dios. Entonces, como yo lo quiero mucho, le quiero dar una ofrenda que le agrade. Y entonces agarro una bici. Pero cuando las veo, digo, no, esta es mi bici con la que me voy a la montaña. Esta es mi bici con la que me voy a la carretera. Esta es mi bici bien viejita, ya está bien rota y la llanta ya ni le sirve ni el freno. Le voy a llevar esta bici. ¿Cómo creen que vería Dios esa ofrenda? La vería muy mal. Bueno, por lo menos yo la vería muy mal. Dice, oye, yo te doy todo y me ofreces una bici con defecto. No me agrada, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el fondo, y tiene mucho que ver con a quién está apuntando. Ahorita vamos a ver a quién está apuntando todo esto. Entonces, tenía que ser un cabrito o un cordero sin defecto. Ellos tenían que ir y escoger lo mejor de lo mejor que tuvieran, y eso lo iban a ofrecer. A este cabrito cordero lo iban a cuidar del día 10 al día 14. Lo iban a cuidar, a mantener, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces, cuando cae la noche del día 14, entonces sacrifican al cordero, que es una señal de la Pascua. Ahora, ¿qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir pasar. Lo que aquí les estaba diciendo Dios es que nosotros vamos a pasar de la esclavitud a la libertad. La Pascua representa muchas cosas. Representa salir de la esclavitud a la vida eterna.
estar en el yugo del malo a irnos al reino de los cielos, a estar con el Señor. Y esto posicionalmente, o sea, ya bíblicamente, cuando tú crees en Cristo, ya estás en esa posición. Entonces, el día 14 ellos hacían este sacrificio, bueno, sacrificaban este cordero, y luego viene esta parte que también es muy importante, y ahorita vamos a platicar de todo. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. O sea, ellos sacrificaban al cordero, lo iban a comer, y esa sangre agarraban algo para ponerla y la iban a poner en los postes y en el travesaño de la puerta, en los dos marcos y en el travesaño de la puerta. Ahí iban a poner la sangre del cordero. Sí, Sabri. Perdón, sí. Nada más una pregunta. ¿Era el día 2 del mes qué? El día 14 del mes es cuando iban a sacrificar El del primer mes, que es el mes de Nisan para ellos, que es entre marzo y abril para nosotros. Entonces, matan al cordero y la sangre del cordero la ponen en los postes. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego. También es importante asada al fuego, porque la Biblia nos habla de que todos los holocaustos que son sacrificios son ofrendas para Dios, ofrendas quemadas para Dios, se tenían que asar al fuego. Y hay muchos tipos, muchos símbolos en esto también. Y acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. También esto es importante porque aquí la levadura nos habla un poquito no un poquito, nos habla del pecado. Entonces aquí vamos ahorita a platicar de esto, ¿no? ¿Por qué pan sin levadura? No deberán comerla ni cruda ni hervida, sino asada. Tiene que ser asada, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces, hasta ahorita son las instrucciones de la Pascua. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Ahora voy a regresarme un poquito en algunas cosas. Y si quieren opinar o preguntar, díganme. Pero quiero hacer énfasis en la sangre en los dinteles. Los judíos estaban en familia, cenando, y tenían que celebrar esta celebración eterna que va a empezar desde aquí y la tienen que celebrar hasta el día de hoy. Los judíos la celebran hasta el día de hoy. Entonces, en esta celebración, la familia iba a matar al cordero, iba a poner la sangre en la puerta. ¿Qué opciones tenían? Pues obviamente tenían de no hacerlo, de sí hacerlo. ¿Por qué creen que hubieran tenido esas opciones o por qué creen que sí lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho? Alguien me está rayando mis cuadernos, ya vi. Pero a ver, díganme qué. ¿Creen que en automático se tenía que poner la sangre en los dinteles? O sea, una vez, si entiendo bien la pregunta, es una vez sacrificado el cordero, si luego tenían que poner la sangre. No, la pregunta es, ya sacrificamos el cordero y yo soy un chavo de 14 años y le digo a mi papá, ¿y por qué vamos a poner la sangre en la puerta?
¿Qué le responderías si fuera tu hijo? Híjole, no sé cómo tal cual. O sea, es que, o sea, ahorita como que ya con ciertas enseñanzas, pues ya sabes por qué era eso, ¿no? Pero en ese entonces, en ese momento, yo creo que, no sé, o sea, no sé si ellos simplemente era como, pues es lo que, la instrucción que Dios me está dando. Y Dios nos está diciendo que lo hagamos y pues tenemos que obedecer, ¿no? O sea, siento que en ese momento no había como todo un trasfondo para como hoy en día decir, ah, bueno, es que fue por esto y por lo otro y demás, sino simplemente por obediencia, ¿no? Exactamente, exactamente. En ese momento era por obediencia y acuérdate que acababan de ver 9 plagas. Entonces ellos acababan de ver muchas cosas porque cuando empieza todo esto Moisés dice, pues dime cómo te llamas para cuando yo vaya con los gente de mi pueblo decirles, oye, pues Jehová me está enviando, ¿no? Yo soy, que es el nombre de Jehová, me está enviando, eh, porque no me van a creer. Entonces, aquí ya pasó esto, ya tenían este antecedente. Como tú bien dices, pues no había elementos, no había Biblia, porque pues, Moisés empezaría a escribir. Acuérdense que el Pentateuco que lo escribió Moisés, que es lo que estamos leyendo, pues yo no sé si en este momento ya estaba escrito. Yo pienso que no. Entonces, ellos no tendrían elementos para, para leer. O sea, estaban casi como Abraham. Pues sabemos del Dios, nuestro Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenemos referencias en base a lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, del Dios de Abraham, que nos prometió y que tenemos un pacto, pero no tenían una certeza. Y entonces aquí sí ya vieron las plagas. Y viene la noche, y en la noche Dios dice, hagan esto, da la instrucción y la instrucción la transmiten. Entonces a mí llegan y me tocan y me dicen, oye, en la noche tienes que matar un cordero y tienes que hacer así, y así, y así, y así, y tienes que poner la sangre en las puertas. Aquí la pregunta que les vuelvo a hacer y ahorita les digo hacia dónde voy es, y yo cómo le digo a mi hijo, oye hijo, si mi hijo típico adolescente me dice, ¿y por qué vamos a poner la sangre en la puerta? Entonces les voy a dar la respuesta a donde yo quiero llegar. La respuesta es por fe. O sea, el padre le tiene que decir, mira, la verdad es que yo creo en lo que me están diciendo y yo creo que Dios, que hizo esas plagas, va a hacer lo que nos están diciendo. Yo creo que sí va a venir el ángel de la muerte y que si no pongo la sangre en el poste, pues tú que eres mi hijo mayor vas a morir. Entonces, yo estoy casi seguro que los israelitas, los judíos en ese entonces, ellos ejercieron fe en poner esa sangre en las puertas y dijeron, sí creo. Ahora, Dios es bueno, Dios nos ha dado, y más ahora nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos la Biblia ya escrita de tapa a tapa y tenemos elementos arqueológicos y tenemos elementos históricos y tenemos miles de cosas que nos ayudan a corroborar esto. Pero ellos no. Entonces, ellos tenían que dar pasos de fe muy fuertes y eran pasos de fe. Y sí es importante señalar que este es un paso de fe. Este es un paso de fe que se transpone a nosotros. Ahorita, ya saben a dónde vamos, pero ahorita lo vamos a platicar. Entonces, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y esto se aplica directo a nosotros. Acuérdense que el Antiguo Testamento tiene toda la referencia a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, pues ustedes no le hacen caso a las escrituras. Él hablaba del Antiguo Testamento. Y ellas hablan de mí. Las escrituras hablan de mí. El Antiguo Testamento es totalmente cristocéntrico. Entonces lo que estamos viendo aquí es una referencia absoluta
de Jesucristo. Para nosotros, si ahorita viniera un judío y le tuviéramos que predicar, creo que Éxodo 12 sería maravilloso, porque podríamos decirle, a ver, tú lees a Moisés, ¿no? Tú lees la ley, ellos le llaman la ley o le llaman Moisés. Entonces, pues tú lo lees. Pues, si lo lees, podemos leer esta parte maravillosa. Y ellos la celebran perpetuamente. La celebran muy próximo a nosotros, muy próximo a nosotros. Nosotros por un concilio se decretó que a los 15 días de la segunda luna del año, me parece, celebramos la Semana Santa. Pero los judíos la celebran a los 14 días de empezado el mes. O sea, los judíos la celebran casi llegando a la luna llena, o bueno, ya cerca hacia la luna llena. Digamos, sería la tercera luna, porque la primera y la segunda luna son los otros 2 meses que ellos ya tienen antes de Nisan, y después la celebran, pero los judíos siempre celebran la Pascua igual que nosotros, y la mayoría de las veces coincidimos en la misma semana. Entonces, ellos la celebran y este es un muy buen momento para predicarles. ¿Qué les predicamos? Pues les predicamos que hay un cordero que quita el pecado, como lo dijo Juan. Hay un cordero perfecto, que es un cordero que no pecó, un cordero sin mancha. Aquí está. Y se coman el cordero sin defecto. Entonces nosotros tenemos un cordero sin defecto. También es importante saber que nosotros no podríamos sacrificar un cordero no podríamos nosotros ser un sacrificio porque nosotros tenemos pecado. Por eso es importante recalcar que el Señor Jesucristo no pecó. El Señor Jesucristo no pecó, y al no pecar, al cumplir toda la ley, es perfecto, y el sacrificio que hizo fue perfecto. Y es suficiente su sacrificio para todos, presente, futuro y pasado. La sangre de Cristo limpia presente, futuro y pasado. Es el sacrificio en la cruz. Ese sacrificio fue eterno. Él ahí pagó por todos los pecados del mundo. Los anteriores, como enseña la Biblia, era pensando en él. Aquí mismo los judíos ya podían ir viendo, cuando iban entendiendo el misterio, que después Pablo dice, miren, el misterio pues era ¿no? Jesucristo. Pero aquí los judíos lo tienen muy descifrado a través de todo el Antiguo Testamento, y se les puede señalar a Jesús muy fácilmente. ¿Quién te lleva de la esclavitud en la que estás? Todos lo sabemos, las mentiras, los vicios, los pleitos, todo en lo que estamos esclavizados. ¿Quién nos saca de ahí y nos lleva a lo que nos prometió? ¿Qué es lo que le promete a Abraham? Abraham le prometió una tierra, le prometió el paraíso, y como también podemos ver en Hebreos, Abraham mismo no lo recibió en esta tierra, pero él sabía lo que iba a recibir. Entonces, a final de cuentas, Dios en la Pascua nos hace recordar lo maravilloso. Por eso él hace una celebración, y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Y dice, celebren esto, y a los judíos les decía, son 7 días. Nuestro Dios es un Dios de fiestas. Hace poco me preguntaron, oye, ¿y habrá fiestas en el cielo? Les digo, muchas, porque a Dios le gusta celebrar. Y este es algo que tendríamos que celebrar toda la vida, todos los días. Algunos de ustedes que han asistido a un domingo de resurrección, que es cuando precisamente en la Semana Santa, cuando es el domingo de resurrección, que es un domingo que los cristianos decimos que es el domingo más emotivo, y es en el que vamos a la iglesia y alabamos y adoramos a nuestro Señor, porque es el día que recordamos que venció a la muerte, que resucitó, que nos llevó del infierno a la vida eterna, literal, que nos salva por su gracia, y llegamos y cantamos gozosos y estamos felices. Realmente eso hacemos mal en encajarlo en el domingo de resurrección, porque la vida cristiana debería de ser eso diario.
O sea, nosotros en el momento en que tú comprendes este mensaje y en el momento en el que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y en el que sabes que tú esta Pascua ya la tienes, o sea, tú ya pasaste de muerte a vida, que tú ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que tú ya en posición para Dios estás glorificado, como dice Romanos 8, tú ya estás en el cielo, entonces tu vida debería de ser celebración diaria, tendrías que celebrar todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y esto podríamos nosotros platicarlo a ellos fácilmente, como ellos entendían más fácilmente las relaciones que haces del Antiguo Testamento con el Señor Jesús, es más fácil con los judíos que con los no judíos. Por eso en Hechos vemos cómo los judíos entendían más rápido el mensaje de salvación que los gentiles, que eran los no judíos. Entonces, no sé si hasta aquí quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Si estamos perdidos, vamos bien, me regreso. ¿Todo bien? Todo bien, pastor. Bastante claro. Ok. Entonces, dice, me regreso al 10, no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Y se trata de la Pascua del Señor. Te digo, aquí el Señor dice, esto es muy, muy importante. Por eso es una celebración eterna para los judíos. Mientras ellos estén en esta tierra, tienen que celebrar la Pascua y nosotros la celebramos por amor y es algo que tiene que salir de nuestro corazón. Sí, Sabri. Estás en mute. Quítate el mute. Sí, perdón. Sí, mi pregunta es, ¿por qué tenía que ser deprisa? Muy buena pregunta. No lo sé. No lo sé. Yo lo hago regularmente porque siempre le gano a todo mundo. Yo como muy rápido, que eso es malísimo. No sé, la verdad no lo sé. Pero déjame investigar y te aviso a ver si Sí, hay... cuando a mí me tocó leer esa parte de Éxodo, desde entonces me quedó esa pregunta, pero se me perdió. Y Creo que ahorita ya, que la leí, creo que ya me la habías hecho, ¿no? Porque nosotros no, también ya pasamos por aquí, ¿te acuerdas? Que ya sí, ya, pasamos por Éxodo, pero pero creo no, que no había no me la salido de hiciste. esa duda, no, Bueno, pues pero no lo bueno, sé. No sé si alguno de ustedes haya escuchado o sepa por qué. No lo sé. Voy a preguntar y les aviso. sí, Porque debe haber un así, motivo, ¿eh? Sí debe haber un motivo. Acuérdense que Dios no puso cosas por poner. Toda palabra que hay en la Biblia tiene un objetivo. Entonces, sí debe haber un objetivo. Ahorita lo desconozco, pero lo investigo y les digo. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Esta es una instrucción para los judíos, que no hay ningún problema en que nosotros lo hagamos, nosotros lo hacemos de corazón, pero ellos tienen ordenado hacerlo siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ahora, es una celebración en la cual el pan sin levadura refleja una celebración santa, una celebración sin pecado. La levadura, uno de los símbolos que tiene es que la levadura es el pecado. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, con poquito que andes en pecado, al rato vas a andar bien embarrado de pecado. Entonces aquí el Señor hace estos símbolos para que nosotros veamos en celebraciones santas y que nos alejemos del pecado. De modo que deben de retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. Te digo, era toda una semana la celebración. Por eso acuérdense que el pueblo judío iba toda una semana a Israel, porque
ellos acostumbraban celebrar la Pascua en Israel. Ok, dice Rebe en el chat que ella es pecadora. Todos somos pecadores, Rebe. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Entonces, es una celebración de 7 días y nos vuelve a repetir Dios que lo celebremos. ¿Por qué es importante por qué hace énfasis Él en la celebración? ¿Por qué hace énfasis en que no se olvide? Precisamente por eso, porque somos muy dados a olvidar. Si nos alejamos de la palabra, si nos alejamos de los hermanos, si nos alejamos de la iglesia, de la comunión, si nos alejamos de estos Zoom, se fue, nos alejamos. Entonces Él no quiere que te alejes, Él quiere que estés recordando continuamente, que estés enseñándole a tus hijos y que siempre estés perseverando en doctrina, en lectura, en comunión. Es muy importante, por eso Él hace énfasis y dice, celebra, 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 no te olvides de lo que yo hice por ti. Otra cosa importante es esa, Él ha hecho todo, Él hace todo. El pueblo está esclavo. ¿Quién viene a rescatarlos? Dios. ¿Quién es el del poder para las plagas? Dios. ¿Quién es el que les da las instrucciones? Dios. ¿Quién es el que los va a sacar? Dios. Entonces, nosotros también tenemos que saber que en nuestro caso es lo mismo. ¿Quién vino a esta tierra? El Señor Jesús. ¿Quién no pecó? El Señor Jesús. ¿Quién se ofreció voluntariamente por nosotros? El Señor Jesús. ¿Quién fue a la cruz por nuestros pecados? El Señor Jesús. ¿Quién resucitó? El Señor Jesús. ¿Nos necesitó para algo en todo eso? No. ¿Le ayudamos en algo? No. ¿Le podemos ayudar en algo? No. Mucho cuidado con que te digan, oye, es que este pecado, tienes que hacer esto para... No. Se pagó en la cruz. Tú tienes que aceptar la gracia. Cuando peques, arrepiéntete y Dios, que es fiel y justo, le confiesas tu pecado y Él te perdona. En ese momento estás perdonado y continúas con tu vida. Pero la gracia de salvación la recibes de Dios, igual que aquí están recibiendo la gracia. Ellos estaban esclavos y están recibiendo la salvación de Dios. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Entonces, los que obedecieron, los que hicieron esto, obviamente el ángel pasó y no hubo muerte del primogénito. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. Entonces, cuando yo debo de estar convencido de que nada me puede separar del amor de Cristo, como dice Romanos 8. Nada me puede separar, ni la muerte. Ahí en Romanos 8 lo dice. ¿Por qué? Porque a veces, inclusive ese es nuestro temor, nuestro obstáculo. No, cualquier cosa que pase, yo no voy a sufrir de la muerte eterna. Entonces, yo tengo que saber esto, yo tengo que estar tranquilo.
Yo esperaría, yo no creo que los judíos, los israelitas hayan dormido tranquilos, la verdad. Imagínate con todo esto que estaba pasando. Yo pienso que pues, yo estaría nervioso, alterado, pero ya sabiendo, ahora sí que viendo los toros desde la barrera, eh, pues yo creo que un judío con fe, pues debería de dormir tranquilo. Lo que sí creo que se debe de aplicar a nosotros. En la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestra fe, debemos de ir venciendo y debemos de ir cada vez durmiendo más tranquilos. Ahorita hay cosas que nos afligen a todos y que estamos con situaciones del trabajo, de la pandemia, de ansiedades por la pandemia, hay muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos más que vencedores, que el Señor Jesucristo ya pagó. Entonces, nosotros debemos de ir poniendo todas nuestras cargas en Él, nuestras aflicciones, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que nosotros digamos, aunque la tierra se esté moviendo, yo sé que Él tiene el control. Igual que aquí. Los judíos, ya sabiendo la historia, debieron haber dormido tranquilos. Oye, es que está pasando el ángel de la muerte por afuera. Yo estoy tranquilo porque la sangre del cordero está en el dintel y está en los postes. Entonces, esto no lo estamos leyendo por historia. Esto no lo estamos leyendo por aprender Éxodo. Esto lo estamos leyendo para que ahorita en la noche, cuando te vayas a acostar, tú digas, la sangre de Cristo está en mí. Quiere decir que yo debo de estar tranquilo, porque nada me puede separar de su amor y porque Él es todopoderoso, porque Él me va a proveer, no hay justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Sí, porque Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es mi estandarte, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Entonces yo debería de todo eso aplicarlo. ¿Cómo lo aplico? Lo pienso, lo digiero, lo medito, lo creo y lo llevo a la práctica. Y digo, si eso es cierto, luego entonces yo debo de estar tranquilo y dormir tranquilo. ¿Sí? ¿Sí nos hace sentido? Entonces, no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Y eso también es clarísimo el día de hoy. En nosotros mora el Espíritu Santo. El enemigo no nos puede tocar. Le tiene que pedir permiso a Dios y Dios tiene que dar su consentimiento. El enemigo no nos puede tocar, entonces tampoco tenemos que estar con miedo. Tenemos que, obviamente, orar, estar encomendados a Dios, pero tenemos que saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él es todopoderoso. Entonces, nosotros también en ese sentido debemos de estar tranquilos. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Ellos lo tienen que hacer siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten, y este es el objetivo de seguir celebrando, Por eso nosotros también tenemos que hacer fiestas seguido. Tenemos que celebrar que Dios nos ama y la verdad es que debemos de vivir en gozo. Cuando les pregunten a sus hijos, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Acuérdense que Pascua, sí les dije, ¿no? Es pasar de la esclavitud al reino de Dios, o es pasar de largo de las casas por la sangre puesta en el dintel. Entonces, eso quiere decir la Pascua, pasar. Y es importante que nosotros, con nuestro testimonio, también nos hagan esta pregunta, ¿no? Cuando te pregunten, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa o por qué haces esto? Por ejemplo, y muy al caso, ¿por qué estás gozoso?
Si ya vamos para 2 años de pandemia, si la situación económica está así, si esto, si lo otro, si aquello. Entonces, ese es un buen punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú dices, pues porque este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas. Yo lo diría, pues porque el Señor Jesús murió por mí en la cruz y me da vida eterna. ¿Sí me entienden cómo la Pascua señala directo a Jesucristo? Y nosotros tenemos que señalar directo a Jesucristo. El Espíritu Santo señala directo a Jesucristo. Y nosotros tenemos que utilizar este conocimiento no para saber más, sino para compartirle a un judío o para nosotros mismos ser transformados y poder ir venciendo en algunas cuestiones que no estamos venciendo. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. El enemigo vino a robar, matar y destruir. El enemigo se lleva a mucha gente. E inclusive si ya eres creyente, si ya eres salvo, el enemigo te quiere hacer la vida, te la quiere destrozar. O sea, él quiere que tú vivas mal en esta tierra. Si tú ya eres de Cristo, el enemigo quiere que vivas mal. Entonces, aquí la palabra está diciendo lo que le están diciendo a sus hijos, lo que pasó en la Pascua es que en esa Pascua, hijos, el ángel hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Y nosotros actualmente igual tenemos que decir, nosotros tenemos el cielo asegurado. Tenemos que transmitir eso. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. ¿Se imaginan si ahorita en la pandemia estamos así y la verdad es muy fuerte? Pues todos conocemos o tenemos. Es algo muy fuerte. Imagínense en una sola noche cómo amanecieron con tanto dolor y llanto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés, obvio. Le habló y le dijo, acaba esta miseria que tenemos, ¿no? A Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Lleven también sus rebaños, sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron artesas de masa todavía sin levadura y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. O sea que pónganle cada uno que tuviera, bueno, la mitad que estuvieran casados, son 300,000 mujeres, y pónganle que esos tuvieran nada más 2 hijos, estamos hablando de 1,500,000 más o menos. Dicen que entre estos 600,000 y 2 millones, 2,500,000 salieron de Egipto. Con ellos también salió gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado, porque la levadura es la que fermenta la masa. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor.
El Señor les dijo a Moisés y Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. ¿Por qué? Porque los extranjeros no eran creyentes, digamos. Entonces, aquí lo que está diciendo es un no creyente no participa de algo de lo que no es partícipe. Ahorita les explico más. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Aquí es para una profecía de un salmo que dice que no se le rompe ningún hueso al Señor Jesús, y tiene que ver también con esto, ¿no? De que el animal estuviera con todos sus huesos. Toda la comunidad de Israel deberá celebrar la Pascua. Todo extranjero que vive entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia, o sea, un creyente, porque el Señor nunca dijo los judíos y ya. De hecho, que sería tema de otra clase, la bendición a Abraham es incircunciso, o sea, la bendición a Abraham es para todos, sean judíos o no judíos. Y aquí obviamente si alguno no judío o no israelita quería celebrar es obviamente porque creía, y si creía se circuncidaba por fe también, y ya circuncidado era partícipe también de esa misma liberación o salvación. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Y creo que es lógico, porque uno que no estaba circuncidado no creía. Por eso les preguntaba un poquito de la sangre en el dintel al principio. Aquí tenían por instrucción circuncidarse, pero alguien que venía de fuera, si creía, se circuncidaba. Y eso aplica también a nosotros. Nosotros los creyentes ya estamos circuncidados de corazón, pero es por fe. Aquí habla de fe. Entonces, ningún incircunciso podrá participar de ella, claro, porque el incircunciso no quiere participar, no cree. Si cree, se circuncida. Luego entonces es creyente. La misma ley aplicará al nativo y al extranjero que vive entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Entonces, ¿yo con qué me quedo? ¿Qué para mí es lo importante? Que ustedes, el objetivo para que ustedes se queden. ¿De qué me sirve a mí la Pascua? La Pascua me sirve muchísimo. Nada más les voy a poner los ejemplos que les puse hace ratito. Y son dos. Uno es Romanos 8. Acá dice, más que vencedores. Y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, o sea, nosotros también nos llamó, a los que llamó nos justificó, ya nos justificó. La Pascua, ya pasamos de muerte a vida, y a los que justificó ya nos glorificó, no pasado, sino presente, o sea, ya estamos glorificados, digo, no futuro, sino ya estamos glorificados. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, que es el Dios que sacó a su pueblo de Egipto, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, que es el Cordero muerto, sacrificado por nosotros en la cruz, pagando nuestros pecados, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Luego entonces, ¿por qué estoy preocupado? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Estamos justificados con su sangre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice Romanos 5:1. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la pandemia, la angustia, la economía, la persecución, el hambre,
la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, aquí se refiere también al enemigo, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Esto se manifiesta en la Pascua. Cuando nosotros lleguemos en Semana Santa y celebremos el domingo de resurrección, y diario lo tenemos que celebrar que Jesucristo vive. Amén. Entonces, todos esos simbolismos apuntan a Jesucristo. Y todos esos simbolismos los tenemos que vivir hoy. Y todos esos simbolismos, si los vivimos hoy, nos vienen, los tendríamos que aterrizar de esta manera. Filipenses 4, que es una carta escrita en la cárcel, dice Pablo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando tengan una situación de angustia, llévenlo a Cristo y díganlo: Señor, tú sacaste a tu pueblo, y ahora van a seguir estudiando y van a ver cómo les abre el mar. Y van a ver cómo, abierto el mar, llegan al otro lado. Y van a ver cómo, llegando al otro lado, y se van a acordar de mí, se queja el pueblo judío y dice: por favor, hubiéramos muerto allá atrás. Y yo siempre que leía eso, me identificaba con los judíos. Yo decía: yo soy ese, yo siempre me estoy quejando. Entonces tenemos que aprender de la Pascua que Dios tiene todo el control, que Dios es todopoderoso y que Dios nos ama y que hace muchísimas cosas para darnos salvación, como dar la vida de su Hijo, como venir a esta tierra.